quiero felicitar a los papás en este día. Nosotros no acostumbramos a tener actividades especiales. Nosotros creemos en el principio regulativo de la adoración. Eso significa que nosotros celebramos en la iglesia lo que Dios dice en su palabra que debemos celebrar. Entonces, cuando nosotros vemos que hoy en muchas iglesias están parando a los papás delante y los niños le traen regalos y los papás vienen a ser el centro del escenario, yo creo que eso es manchar la adoración que se le debe dar solo a Dios. Entonces, ¿qué hacemos como un día como este? Bueno, felicitamos a los papás, nos vamos a la casa y nuestras esposas nos hacen un buen almuerzo. Pero en la iglesia adoramos a Dios, hablamos de lo que Dios ha hablado en su palabra y más nada. Así que como hoy es el día del Señor y no el día de los padres, vamos a nuestras Biblias a Jeremías capítulo 33. Y vamos a exponer un texto sumamente conocido. Jeremías capítulo 33, ¿saben qué versículo vamos a predicar? Vamos a predicar de los versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Vino por segunda vez la palabra del Señor a Jeremías, estando él todavía detenido en el patio de la guardia, y dijo: así ha dicho el Señor, quien hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla. El Señor es su nombre. Clama a mí y te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Vamos a orar. Señor y Dios, aquí queremos elevar una vez más una oración para que tú vengas y hables a nuestros corazones y tú nos lleves en todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Concédenos, oh Señor, en tu gracia y en tu misericordia, no solo el tener la iluminación de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra, sino que una vez que hemos entendido tu palabra, vayamos a aplicarla a nuestras vidas. Concédenos que seamos ni oidores olvidadizos, sino aquellos que hacen y cumplen tu santa palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Se ha dicho que algunas de las obras más documentadas del mundo llevan el olor del aceite de la medianoche. Pero también se ha dicho que los libros y dichos más espirituales y consoladores que hombres han escrito llevan consigo el aroma húmedo de la mazmorra. Y una de las obras que podemos decir como un ejemplo de esto es El progreso del peregrino de Juan Bunyan. Déjenme hacer un examen. ¿Cuántos de los que están aquí han leído El progreso del peregrino una vez? Ok. ¿Cuántos lo han leído 2 veces? 3 veces. Ya no voy a preguntar más. Fue durante esos años en prisión, estuvo 12 años en prisión, cuando escribió esta célebre obra que ha ayudado mucho a los creyentes a lo largo de los últimos 300 años. Otro ejemplo que hallamos de esto, de cómo el dulce aroma o el amargo aroma de la mazmorra ha impulsado a hombres a escribir, es obviamente el texto que estaremos exponiendo en esta mañana. Cuando Jeremías escribe estas palabras, él estaba en la cárcel. Dice alguien al respecto, existe un brillo y belleza en él, en el texto, que jamás hubiera tenido si no hubiera venido de una oración reconfortante del Señor para el prisionero encerrado en el patio de la cárcel. El pueblo del Señor, mi amado hermano,
siempre ha encontrado lo mejor de su Dios en los momentos más difíciles por los que éste pasa. Es allí, en momentos de dificultad y de aflicción, donde podemos ver con cada vez más claridad el poder y la bondad de nuestro Dios. Son aquellos que bucean más profundo, los que pueden encontrar y sacar perlas preciosas. Es en momentos de aflicción donde no solo aprendemos en la práctica a vivir la vida cristiana, sino que empezamos a ver la majestad y la grandeza del Dios que tú y yo tenemos. Eso fue precisamente lo que experimentó Jeremías en medio de los más grandes sufrimientos que pueda sufrir un ser humano. ¿De qué estaremos hablando en esta mañana? Bueno, estaremos hablando acerca de la oración. Es el tema central de este texto. En cierta ocasión, Edwin L. Moody, no sé cuántos saben quién fue probablemente el evangelista más conocido del siglo XIX. Él fue invitado a una conferencia para niños en Escocia. Y en un auditorio repleto de niños, él hizo la siguiente pregunta con el propósito de animar y de que los niños prestaran atención a su conferencia. Él preguntó lo siguiente: ¿qué es orar? Él no esperaba que nadie respondiera esa pregunta. Era una pregunta meramente retórica. Sin embargo, cuando él hace esta pregunta, un montón de manos de niños se levantaron. Todos querían responder la pregunta. ¿Qué es orar? A pesar de que Edwin L. Moody no pretendía de que alguien respondiera, le pidió a uno de los niños que respondiera la pregunta. A ver, mi niño, ¿qué es orar? A lo que el niño se levanta y de manera segura responde: orar es elevar a Dios en nombre de Cristo las ofrendas de nuestros deseos por cosas acordes a su voluntad, confesando nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus maravillas. Así se quedó Edwin L. Moody. Edwin dijo: gracias a Dios que naciste en Escocia. En aquellos días en Escocia, los padres todavía creían que tenían el deber solemne de enseñarles a sus hijos la verdad bíblica en forma de catecismo. Ahora, mi amado hermano, ¿qué tú responderías si yo te preguntara qué es orar? ¿Tú pudieras responder que orar es elevar a Dios en el nombre de Cristo la ofrenda de nuestros deseos por cosas acordes a su voluntad, confesando nuestros pecados, reconociendo con gratitud sus misericordias? Al menos yo esperaría que tú me dijeras: orar es hablar con Dios. El texto que estaremos considerando en esta mañana habla de la oración, de la importancia, de la centralidad y la motivación que tenemos tú y yo a venir ante Dios por medio de la oración. Mis amados hermanos, la oración es lo más antinatural que hay para el ser humano. ¿Sabes por qué es tan difícil orar? Porque mientras más espiritual es un medio de gracia, más oposición tendrá de la carne. O sea, nosotros podemos hacer 20 cosas y no nos va a dar sueño, vamos a estar muy felices. Dispongámonos a hacer nuestras devociones privadas y digamos: voy a orar por mis asuntos, voy a orar por mi iglesia, voy a orar por mi ciudad. Y entonces veremos la oposición. Mientras más espiritual sea el medio de gracia, más oposición tendremos de la carne. Así que un texto como este es sumamente importante para motivarnos, enseñarnos e incentivarnos a la oración. Y lo primero que vemos en el texto es la autoridad que dio la promesa que hallamos en el texto. En el texto encontramos una promesa. En primer lugar, la autoridad que dio esta promesa. Mis amados hermanos, miren quién fue el que nos promete
que es el centro del texto, que va a responder nuestras oraciones. Miren los versículos 1 y 2. Vino palabra a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. El texto está en el contexto de una promesa. Ahora, una promesa es confiable dependiendo de la persona que la pronuncia y del carácter que posee esa persona. Si viene alguien y te promete traerte en el Día de los Padres un cake de chocolate, pero tal persona te ha hecho en el pasado muchas promesas incumplidas, tú tienes todo el derecho de no confiar en tal promesa. Ahora, mis amados hermanos, ¿quién es el que prometió que respondería a cada una de nuestras promesas? En 3 ocasiones, en los versículos 1 y 2, aparece el nombre Jehová. Nuestro pasaje nos sitúa primero que todo en el lugar en el que Jeremías se encontraba en el momento en el que Dios por segunda vez le habla. Jeremías se encontraba en la cárcel, específicamente se encontraba en el patio de la cárcel. Miren el texto una vez más. Vino palabra a Jeremías la segunda vez, estando aún él preso en la cárcel, en el patio de la cárcel. Jeremías se encontraba en la cárcel, específicamente en el patio de la cárcel. Allí le habían obligado a pernoctar. No había ni siquiera una celda que le resguardara del sol durante el día y de la fría noche. Estaba en el patio. Y la razón por la que los líderes de Jerusalén le habían puesto en el patio y no una celda era doble. Por un lado, sus captores querían arreciar, incrementar el castigo sobre Jeremías. Él sentiría el frío más agudo durante la noche. Durante el día estaría a merced de la lluvia y del sofocante calor. El sol, la lluvia y el sereno serían los acompañantes más cercanos que tendría Jeremías en su prisión. Ni siquiera tendría un acompañante, algo bueno que tiene un preso es al menos tener un acompañante de celda con quien compartir sus penurias. Ni siquiera eso tenía Jeremías. Sus acompañantes más cercanos eran el sol, la lluvia y el sereno. ¿Entiende por sereno? Si es esa humedad que desciende sobre la tierra durante la noche. Pero por otro lado, los líderes de Jerusalén habían puesto a Jeremías en el patio de la cárcel para que fuera más asequible a ellos acceder a Jeremías si necesitaran de él. Mis amados hermanos, y aquí aprendemos algo de la vida de Jeremías. Vemos en ocasiones en el libro cómo se acercan los líderes a Jeremías. Jeremías estaba preso allí por decir la verdad, por decir la palabra de Dios. Cualquiera de nosotros en ese caso le diría a los líderes de Jerusalén: pues bien, me metiste en la cárcel por deciros la verdad, ahora arréglatelas como puedas. Tú no dirías eso, sé sincero. De ahí que Jehová, por estar en esas circunstancias, le recordara la clase, el tipo de Dios que estaba detrás de cada uno de los eventos que estaban pasando en la vida de Jeremías. Mis amados hermanos, ¿se imaginan a Jeremías preso en el patio de la cárcel por decir la verdad? ¿Cuántas preguntas habrán pasado por esa cabezota o cabecita? Señor, ¿de verdad que tú me hablaste? ¿Es tu palabra verdad, Señor? Señor, ¿tú estás detrás de todo esto? Señor, tú me pusiste en estas circunstancias. ¿Por qué estoy yo aquí por decir tu palabra? Y tú no me defiendes.
¿Se imaginan toda la gran cantidad de cosas que le pasa por la cabeza? Si a nosotros nos pasan cosas por la cabeza y se nos ponchó una llanta. Ahora Dios le iba a decir quién estaba detrás de todos esos eventos. Miren el versículo 2. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová, que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. En 3 ocasiones Dios le menciona su nombre a Jeremías, Jehová o Yahweh, o como quieran pronunciarlo. Fuese el nombre con el que Dios se reveló a los suyos. Allá en Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Yo lo voy a leer, no tienen que buscarlo. Dijo Dios a Moisés: he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. A diferencia de nuestros nombres, que nos los pusieron nuestros padres sin inferir ningún atributo de nuestra personalidad y naturaleza, los nombres en el contexto hebreo siempre eran una expresión de la naturaleza y el carácter de la persona que poseía ese nombre. Los nombres se le ponían de acuerdo a lo que era esa persona. Mis amados hermanos, el nombre de Dios expresa la naturaleza y carácter del Dios nuestro. Él se llama Jehová. Yo soy el que soy. Y eso implicaba, en primer lugar, que el Dios que gobierna todas las cosas, el Dios que gobernó la vida de Jerusalén y de Judá en tiempos de Jeremías, aquel que gobernaba la vida de Jeremías y que gobierna tu vida y la mía, es un Dios inmutable. Es el yo soy. No es el que yo era o el que seré. No, yo soy el que soy. Ese nombre expresaba que el Dios que gobierna todas las cosas es inmutable. Él no cambia. Aquel Dios que tenía pensamientos de bien para Abraham, Isaac y Jacob, y que había prometido hacerle bien a su pueblo y a los hijos de Israel, era el mismo Dios que estaba en la presencia de Jeremías. Jeremías estaba pasando por aflicciones, pero él podía estar seguro porque Dios no había cambiado. ¿Saben por qué es difícil a veces confiar en el hombre? Porque los hombres cambian. Los hombres piensan, cuando estoy hablando de los hombres, me estoy refiriendo a los hombres en sentido genérico. ¿Me entienden, verdad? Quiero rebelarme contra eso de hombres y mujeres. Siempre en el español, hombre significa toda la persona. No se puede confiar en los hombres en sentido genérico porque cambiamos. Hoy pensamos una cosa y mañana otra. Pero mi amado hermano, ¿sabes por qué podemos estar estables, firmes, confiados en medio de una generación rebelde contra Dios? Porque el Dios que gobierna todas las cosas es completa y totalmente inmutable. Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Él no varía. En segundo lugar, en lo que este nombre implica es que Jehová es Señor. Tiene el control y dominio sobre todas las cosas. Esa es la traducción natural de la palabra Jehová cuando se tradujo al griego y luego al español. La traducción más natural es la palabra Señor. Porque este nombre implicaba el control y el dominio que Dios tiene sobre todas las cosas. Y eso es importante para la promesa que vamos a estudiar. Saber del nombre de Dios es importante porque hay una promesa.
¿Cómo yo sé que esa promesa que Dios le dio a Jeremías es una promesa vinculante para ti y para mí? Porque Dios no cambia. ¿Por qué yo sé que esa promesa que Dios nos ha hecho, Él puede cumplirla? Porque Dios es soberano. ¿Se imagina usted que yo le prometa a usted, mira, te voy a regalar una casa de $3 millones? Es una ilustración. Usted me va a decir, Joel, me encanta tu buen deseo para conmigo. Me encanta, me dice de cuánto tú me amas. Pero Joel, tú eres un muerto de hambre, hijo. No me pudieras decir. Pero mi amado hermano, cuando Dios promete una cosa, podemos tener la seguridad de que Él cumplirá lo que promete. Él es el Señor. En el Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Eso nosotros no lo podemos decir de nosotros. Dios lo puede decir de sí mismo. Yo estoy en los cielos. Yo estoy en mi trono. Todo lo que yo quiero hacer, yo lo hago. ¿No te da tranquilidad luego cuando oigamos la promesa de saber que el Dios que prometió eso está en los cielos y Él hace todo lo que Él quiere? En último lugar, el nombre, hablando del carácter de Dios, expresaba que Él tiene independencia propia. Lo que los teólogos llaman aseidad. Me encanta esa palabra. Cuando yo la aprendí, yo me enamoré de ella. Aseidad. Significa que Dios es tan independiente de toda su creación que Él no necesita nada ni nadie, no le afecta en su naturaleza. Nadie lo trajo a la existencia. Nadie podrá hacer que Él mengue, o sea, menos o perezca. Él posee aseidad. Él tiene autoexistencia. Y mis amados hermanos, saber que mi Dios no depende de los hombres, que no depende de mí ni de nadie, trae mucha tranquilidad a este pobre corazón. Mi Dios está en los cielos. Nada lo afectará al punto que pueda impedir que haga lo que Él quiere hacer. Así que es importante el contexto. Yo sé que cuando se predica de Jeremías 33:3, la gente va a la promesa. No, pero espérate. Eso está en el contexto de Dios diciendo quién es Él. Yo soy el creador de todas las cosas. Yo creé la tierra para afirmarla. Cuando alguien viene, un escéptico viene y me dice, ¿de verdad que tú crees que Dios hizo una ballena? Porque hasta ahora no saben ni... La Biblia no dice que fue una ballena. ¿Te enteraste? Dice que era un ¿qué? Un gran pez. ¿De verdad que tú dices que Dios creó una gran ballena para que se tragase a Jonás y que estuvo 3 días y 3 noches con los jugos gástricos ahí y no le pasó nada? ¿De verdad que tú crees que Dios preservó a Jonás en el vientre del gran pez? Déjame decirte una cosa. El que creó el cielo y la tierra, ¿sabes cuántas estrellas hay en este universo? ¿Sabes cuántos planetas? ¿Sabes la multiplicidad de vida que hay tan solo en este planeta? Las cosas que pertenecen a nuestro cuerpo físico. El que pudo crear todas esas cosas, hacer un gran pez y sostener a Jonás 3 días es nada. Es pan comido. El que hizo todas estas cosas, eso es nada. Todos los milagros de la Escritura es nada comparado con la creación y todas las cosas que hay. Mi amado hermano, ¿qué de importancia tiene eso en una promesa de que Dios va a responderlo? Que si Dios ha creado este universo, si Dios ha afirmado esta tierra, nada que tú y yo le pidamos es gran cosa para Dios. Nada. Todo cuanto pidamos
En nada. No hay nada difícil para Dios. Después de haber considerado la autoridad del que hace esta promesa, veamos la orden que Dios ha dado para cumplir la promesa. En segundo lugar, miren el texto, versículo 3. Clama a mí. Dios no le está dando un consejo aquí a Jeremías. Dios no le está dando una sugerencia, no le está dando una recomendación. ¿Saben lo que está haciendo Dios? Le está dando una orden. Jeremías, tú estás en el patio de la cárcel. Tú piensas que estás solo en la vida, que no tienes ningún compañero. Jeremías, clama a mí. Mi amado hermano, Dios no nos aconseja a que oremos a Él. Dios no nos sugiere, ora a mí. Dios nos ordena. ¿Quieres hacer un examen de cuántas veces se nos ordena orar a Dios? Invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Pueblos, derramad delante de Él vuestros corazones. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Velad y orad para que no entréis en tentación. Orad sin cesar. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Perseverad en la oración. Y puedo seguir. Dios ordenándonos a que le oremos. Mis amados hermanos, esto muestra varias cosas. En primer lugar, la misericordia y condescendencia de Dios para nosotros. Usted puede saber de que un hospital de pronto ha llegado a la conclusión de no cobrarle a nadie y atender a todo el que llega y prestarle toda la salud, la asistencia sin cobrar absolutamente nada. Lo que usted no verá es un hospital demandándole al gobierno que exija a los ciudadanos a ir obligatoriamente a ser asistido en ese hospital. ¿No es verdad? Usted podrá oír de un centro donde se sirve comida a los pobres y usted podrá encontrar allí todo tipo de manjar. Lo que no verá es una orden de ese centro a que las personas vengan a buscar comida. Mis amados hermanos, nuestro Dios no solo es todopoderoso, inmutable. Él no solo posee aceidad, Él ordena a su pueblo a que vengan a Él y le clamen. Es una orden lo que encontramos aquí. Nota una cosa más. Ahí no vemos, decláralo por fe. O, ¿cómo es la otra palabra? Demándalos. Hay una, decrétalo. Decrétalo por la fe. No. Mis amados hermanos, aquí hay visitas. Si usted asiste a una iglesia donde se le pide a la gente decrétalo, demándalo, decláralo, vete de esa iglesia. Esa es una iglesia herética. Dios es Dios. Él es el soberano del universo. Él lo sabe y Él espera ser tratado así. ¿Cómo debe acercarse el pueblo a Él? Clamándole. Sabiendo que hay una distancia entre la criatura y el Creador. El Creador es el dueño de todo. Yo soy el siervo, el esclavo. Él es el amo. Yo clamo. Y Él responde. Mi amado hermano, este texto nos habla de la dureza de nuestro corazón. Debiera bastar una simple sugerencia de que vayamos a Dios en oración. Nosotros sabemos cuán necesitados estamos, ¿no es verdad? Si algo me enseña cada día de mi vida, al final es cuán necesitado soy de Dios. Si Dios no estuviera gobernando este universo, yo sería un completo desastre. Yo necesito del gobierno de Dios.
Tendría que haber solo una simple sugerencia. Sin embargo, Dios nos ordena que le oremos. ¿Y por qué? Por la dureza de nuestro corazón. Nosotros deberíamos ir corriendo a orar a nuestro Dios todo el tiempo. Nosotros somos necesitados y Dios es suficiente para suplir toda nuestra necesidad. Y necesitamos de una orden. Necesitamos de que venga Dios y nos diga: hey, avívate un poquito. Tú tienes que pedirme. Somos atrasados. Fue en un contexto como este en el que Dios le dice, yo no le quiero faltar el respeto a nadie. No le quiero decir burro a nadie. En todo caso lo dijo Dios. En Isaías 1:3, Dios le dice a su pueblo: el buey conoce a su señor, a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es como si Dios dijera: una bestia irracional conoce a su Señor y dónde solicitar ayuda y alimento, y vosotros no buscáis al Dios suficiente. Así nos ocurre con la oración. El pueblo de Dios necesita de un mandamiento o de otro modo no lo hará. Mis amados hermanos, en nuestro texto tenemos más que un hospital ofreciendo salud gratuita o un centro de distribución de alimentos. Tenemos una fuente inagotable en Dios. Hay personas que piensan que Dios no es una fuente. ¿Han visto esos arroyos que corren en las montañas que no se gastan? Ese es Dios. Algunos piensan que Dios es un abrevadero. ¿Saben lo que es un abrevadero? Se necesita echarle agua, sea por cubo o para que vengan los animales. No le estoy diciendo animal a nadie, repito. Pero hay creyentes que piensan que Dios es un abrevadero. No, yo voy a orar cuando la cosa esté en crisis de verdad. No vaya a ser que se gaste. No, mi amado hermano, Dios no se gasta. Las bendiciones de Dios no se gastan. Cuánta dureza hay en el corazón de muchos creyentes al punto que necesitan una orden para que clamen. Miren lo que dice Spurgeon. Oh, hermanos, qué bueno es que se nos mande a orar. A nosotros también en tiempos de pesadez podríamos desechar la idea. Si Dios me lo ordena, indigno como soy, me arrastraré hasta el estrado de la gracia, puesto que Él dice, orad sin cesar. Aunque mis palabras falten y mi corazón divague, todavía podré balbucear los deseos de mi alma hambrienta y decirle, oh Dios, enséñame por lo menos a orar y ayúdame a prevalecer delante de ti. ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe por qué oramos tan poco? Mis amados hermanos, ustedes saben que yo he tratado, una de las cosas que yo he tratado es de no ver la oración como un asunto místico. Soy alérgico, y gracias hermano Douglas por la aclaración, soy alérgico a los eslóganes evangélicos. Me da picazón. Saben que he tratado de enseñarles de que decir que la oración tiene poder está fuera de lugar. Yo sé que cuando digo esto, tal vez alguien piense, y Santiago, no es tiempo para explicar a Santiago. La oración tiene que ver con dependencia. La oración tiene que ver con estar sujetos a la voluntad de Dios. La oración tiene que ver con confianza. La oración tiene que ver con fe. Saber y reconocer las debilidades y saber en quién están los recursos. Pero ¿sabes por qué hay muchos creyentes que no oran? Porque entienden que ellos son suficientes para hacer sus cosas sin la intervención divina. No, yo me valgo por mí. El día que yo tengo un problema serio, ahí sí.
Ahí cuando me dé un asunto o una enfermedad. Mientras tanto, yo soy inteligente, yo fui a la universidad, yo tengo capacidades. Hubo un tiempo donde los discípulos del Señor creían eso. Y Jesús tuvo que enseñarles que sin Él nada podían hacer. Cuando Jesús les anuncia que le van a matar y a crucificar y que todos se iban a escandalizar, Pedro, que se creía dijo, yo nunca jamás voy a hacer eso. Es más, te voy a decir, todos estos se van a escandalizar de ti. Tú tienes razón, es lo que te equivocaste. Fíjense la soberbia de este hombre. Le dice al omnisciente Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, le dice, te equivocaste. Yo no, estos sí, estos bandidos sí, yo no. Yo voy contigo hasta el final. Y Jesús le enseñó que él también, que sin él nada podían hacer. Que cuando él dice una cosa, eso pasa. Muchas veces no oramos porque pensamos demasiado grande de nosotros mismos. ¿Sabes por qué Dios antes de hablar, de clamar, le dijo, yo soy Jehová, yo soy el creador del cielo y de la tierra, recordándole, sí, tú eres un pobre miserable que estás en el patio de una cárcel. Sin mí nada podéis hacer. Habiendo visto la persona que hizo la promesa, habiendo visto el mandamiento que dio la persona que hace la promesa, veamos en tercer lugar la promesa en sí. Mira el texto. Clama a mí y yo te responderé. Mi amado hermano, qué maravilloso es nuestro Dios. Él empeña su palabra. Aquel que nunca ha dicho una mentira, aquel que no miente, nos ha prometido que siempre que vayamos a Él en oración, siempre Él la responderá. Siempre. Dios responde todas nuestras oraciones. Todas, aun aquellas que tú piensas que Él no ha respondido. Él siempre responde sus oraciones. Él no siempre las responde igual. Eso es otra cosa. Y Él no siempre las responderá como tú la pediste. O como yo las pido. Pero Él siempre las responde. Mi papá dice que Dios siempre responde una de tres veces. De tres maneras. O Dios te dice sí. O Dios te dice no. O Dios te dice espera. Pero Dios siempre responde. Mi amado hermano, y eso habla de la sumisión que tú y yo debemos tener cuando oramos. Cuando tú le pides a Dios, oh Señor mío, yo te pido que tú me des una casa de 4 cuartos con un patio. Tú estás derramando allí tu corazón y Dios te dice, no. ¿Saben una cosa? Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a morder nuestros labios y decir, Señor, yo no sé por qué tú no me das una casa de 4 cuartos, pero yo sé que tú sí lo sabes. Miren el punto. Yo lo digo para que, si por un lado clamar, por otro confiar en el Dios. Hay personas que piden y no saben lo que está pidiendo. No es eso lo que dice Pablo en Romanos 8, que el Espíritu Santo nos ayuda, porque pedir en realidad no sabemos. Pedimos una casa de 4 cuartos. Y Dios dice, pero tú estás loco, hijo mío. Déjame explicar. Él no lo hace así. Pero es Dios pensando, es una ilustración, mi hermano, esto no es teología. Una casa de 4 cuartos cuesta en Miami $450,000. ¿Sabes cuántas horas tú tienes que trabajar para tú pagar un mortgage como ese, hijo? ¿No es mejor tener una casa más chica y que tú dediques más tiempo a tu familia
y que tú me dediques más tiempo a mí y tengas comunión conmigo. Mis amados hermanos, los no de Dios son las muestras más grandes de misericordia que Dios tiene para con nosotros. Porque a veces muchas veces no sabemos cómo pedir. Pablo dice que el Espíritu Santo nos ayuda en intercediendo por nosotros. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Que cuando tú estás orando a Dios y tú le estás pidiendo de esas cosas ridículas que tú y yo pedimos, el Espíritu Santo le dice a Dios, no le hagas caso a bobo este. No le hagas caso a bobo este, vamos a darle esto. Este texto debería incentivarnos grandemente a orar por aquellos que son nuestros familiares y por aquellos que nos rodean y no conocen al Señor. Mi amado hermano, ¿sabes por qué me gusta? Primero porque es bíblico, me gusta ser calvinista, o me gusta ser, a lo mejor no es la mejor manera de decirlo, soy calvinista porque lo dice la Biblia, pero da una tranquilidad en el corazón a la hora de orar por los perdidos. Mis amados, ¿qué decimos los calvinistas? Que la salvación es de Dios. Y si es de Dios, entonces es a Él a quien debemos orar por los perdidos. Si la salvación no está en las manos de Dios, el arminiano debería decir, mira, ¿para qué orar? Voy a tratar de manipularlos como se hace muchas. ¿Sabe por qué se manipula en las iglesias y se pone, cuando se habla del evangelio, se pone una musiquita para ablandar sensiblemente el corazón de los oyentes? Se hace porque se piensa que todo está en la mano del hombre. Entonces lo engañamos, hacemos 3 historias impactantes, ponemos una musiquita mientras yo hablo y eso hará que la persona determine ser salva. No, la salvación es de nuestro Dios y es por eso que oramos a Él por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de nuestros familiares. Esa era la convicción de George Mueller. Yo me caí de espaldas el día que yo me enteré que George Mueller era más calvinista que yo. O sea, yo oía de niño esas historias. ¿No? ¿Cuántos han oído de George Mueller? Esas historias de que le dicen por la mañana, George Mueller, no tenemos pan para los niños. No tenemos, tranquilo, vamos a sentarnos. George Mueller, no hay, porque él tenía un orfanato. Déjeme hacer la historia completa para los que no lo conocen. Él tenía un orfanato y de pronto llegaban los asistentes y le decían, no tenemos ni pan ni leche para el desayuno. Cualquiera de nosotros diría, ¿y ahora? Agua con azúcar. Él no, él dijo, no, reúnan a todos los muchachos. Se reunieron como siempre en la mesa y él oró. Señor, gracias por los alimentos. Él no oró de proveer. Señor, gracias por los alimentos, por todas las cosas que tú nos das. Amén. Y toca la puerta. Y era el panadero del pueblo. Mire, hay un pan ahí que se me pasó. Yo no puedo venderlo así. Se puede comer. ¿A usted le haría falta para los muchachos? Tráigalo. Mire, ahí tengo leche que me sobró. ¿Le hará falta para los muchachos? Ya, Dios proveyó. Cuando yo empecé a entender un poquito de teología, yo dije, no, este hombre creyente, buen cristiano, pero ¿qué tipo de creyente era? Bueno, era más calvinista que nosotros. Miren lo que escribe en una ocasión George Mueller. Estoy ahora en el año 1864, esperando ciertas bendiciones de parte de Dios, por las que día a día le he suplicado a lo largo de 19 años y 6 meses. Sin tomarme ningún día de descanso. Todavía no recibo una respuesta completa con respecto a la conversión de algunas personas. Mientras tanto, he recibido muchas miles de respuestas a la oración. Durante 10 años he orado día a día sin descanso, rogando por la conversión de algunas personas. Por otras he orado 6 o 7 años, por otras he orado 4, 3 o 2, por otras alrededor de 18 meses y aún así todavía no se me ha concedido la respuesta de aquellas personas por las que he orado 16 años.
y 6 meses. Sin embargo, continúo orando todos los días esperando respuesta. Y él concluye este párrafo con la siguiente declaración. Querido lector cristiano, anímate con sinceridad absoluta a entregarte a la oración. Solo si estás seguro de las cosas que pides son para la gloria de Dios. ¿Cuánto tú llevas orando por la salvación de tus hijos? Estoy seguro que pocos pueden decir que llevo 16 años y 6 meses orando por eso. ¿Con cuánta rapidez nos desesperamos? ¿Saben por qué? Porque pensamos que las cosas son como nosotros las vemos. Y a veces vemos a nuestros hijos tan perdidos en el llano. Así decimos en Cuba. Tan perdidos en el llano. Nadie se pierde en el llano, pero tan mal espiritualmente que decimos en nuestro corazón, NA. Aquí no se aplica. Eso no tiene solución. Mi amado hermano, ¿sabes lo que Dios te está diciendo a ti y a mí? Clama a mí y yo te responderé. La respuesta no tiene que ver contigo. Tú clama, yo respondo. No busques las cosas por tus propias manos. Clama a mí y pruébame, yo te responderé. Nos desanimamos con mucha fragilidad. Mi amado hermano, si oramos aquellas cosas que tienen que ver con la gloria de Dios y es su voluntad, podemos creer que la tendremos. Tienes tentaciones que pareces que son una montaña que no podrás vencer. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Una persona puede orar por algo, una tentación, un problema de salud. Y mi amado hermano, Dios siempre responderá. Ya vimos, ya yo estoy terminando. La autoridad del que hace la promesa, ya vimos el mandamiento del que hizo la promesa, vimos la respuesta o la promesa en sí. Veamos en último lugar el estímulo que da el que dio la promesa. Miren el texto. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Notemos que esto originalmente se le dijo a un profeta en prisión, no porque había hecho nada malo, sino por haber hecho la voluntad de Dios. Parte de esa voluntad era no solo que proclamara los pecados de Judá, quien se había apartado de su Dios, sino que debía pedirles que se rindiera a Nabucodonosor y su imperio. Ese es el contexto de la epístola. Del libro. Jeremías de parte de Dios le dice a Israel sus pecados, que deben ir al arrepentimiento y que se rindieran al imperialismo de Nabucodonosor. Miren cómo lo traduce una versión. Te mostraré cosas grandes y reservadas que tú no conoces. Déjenme hacer una aclaración. La oración, oye esto. Inclínense un poquito para que oigan. No tienen que hacerlo. Oye esto. La oración no fue hecha para que Dios nos hable. O sea que cuando usted hable ahí de que nos enseñaré cosas grandes, no significa que Dios nos va a enseñar audiblemente algo. Encontré algo en el último himno que no me gustó. Cuando dice que quiere oír su voz. Hay una sola manera para oír la voz de Dios. ¿Saben cuál es? Que usted se siente y lea la palabra de la Biblia en voz alta. Es la única manera en que usted va a oír la voz de Dios. La oración no fue hecha para que Dios nos hable. La oración fue hecha para nosotros hablar con Dios. ¿Sabes qué fue hecho para hablarnos a nosotros?
Cuando usted dice, Dios me habló, usted tiene que estar convencido que eso está aquí. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndole Dios a Jeremías? Que cuando Dios responda a las oraciones de su pueblo de manera práctica, de manera vívida, no simplemente teológica, sino ahora por la experiencia, podría verificar y confirmar el poder, el dominio y el control que tiene Dios sobre todas las cosas. ¿No te ha pasado a ti, mi hermano, que estás en una situación difícil, que estás en medio de ella y que tú dices, ¿y ahora cómo voy a salir de esto? Y tú clamas a tu Dios y tú pides a Dios por misericordia y que se manifieste poderosamente. Y tú ves cómo Dios maneja todas las cosas. Tú antes sabías intelectualmente que Dios decía que Él es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas, pero ahora tus ojos lo vieron. ¿Sabes qué? ¿A qué debe motivarnos un texto como este? A orar con expectativa. Mi padre contaba la historia de un hombre que de pronto leyó, no voy a explicar teológicamente el texto, es una ilustración. Leyó que decía que si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú puedes decirle a un monte que se... Y él estaba loco por ver la ciudad que estaba del lado allá de un monte. Él decía, tú te imaginas antes de acostarme, yo en el balcón de mi casa, ver las luces de la ciudad. Pero ese salado monte, así decimos en Cuba, pero ese monte no me deja hacerlo. Mira este texto. Este hombre se arrodilló en su ventana, justo al frente del monte, y dijo, Dios, yo quiero que mañana cuando me levante ese monte esté arrasado y yo pueda ver las luces de la ciudad. Cerró su ventana, se acostó a dormir. Se levantó por la mañana. Y él dice, yo voy a ver. ¡Fua! Ahí estaba el monte. Yo sabía que eso no iba a pasar. Ese hombre no oró con expectativa. Mis amados hermanos, ¿puede Dios quitar un monte? Sí, puede Él sin saberlo, una compañía, determinar quitar el monte para hacer una construcción y al otro día ver las motonivelador. No hay monte. Y yo no te estoy diciendo, hay que explicarles teológicamente ese texto, yo no estoy diciendo que ore por cosas como esa, sobre todo para ver las luces de la ciudad, algo tan frívolo como eso. Pero nosotros no oramos con expectativas. No oramos de esta manera. Oro y miro a ver cómo Dios va a responder la oración. No tiene que responderla como yo quiero. Dios es soberano. Él no tiene que hacerlo como yo quiero. Probablemente yo lo puedo pedir de una manera y siempre lo va a hacer mejor de lo que yo podía entender o aspirar. Pero a hacerlo con expectativa. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, una mujer entró a una tienda donde vendían alimentos y pidió comida suficiente porque era el día de Navidad para poder comer ella y su familia. Cuando el dueño preguntó cuánto podría pagar, ella respondió, mire, mi marido murió en la guerra. La verdad es que no tengo nada que ofrecer más que una pequeña oración. El hombre, que era un incrédulo, inmutado por la necesidad de la mujer, dijo sarcásticamente, mire, escriba esa oración en un trozo de papel y le daré todo lo que pese esa oración. Escribió la oración, la dobló. ¿Saben de esas pesas que son de contrapeso? La puso en un lado. El hombre puso un paquete de arroz. ¡Pah! No se movió. ¿Cómo? Y puso queso, y puso pan, y eso no se movía. Y puso más,
Y entonces se equilibró la pesa. Y la mujer tuvo tuvo todo lo que necesitaba y se lo llevó para su casa. El hombre puso la oración en su bolsillo. ¿Saben lo que decía la oración? El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Providencialmente, justo en el momento que esa mujer puso el trozo de papel, se rompió la pesa. Y este hombre le dio lo que esa mujer necesitaba, un hombre incrédulo. Mis amados hermanos, muchas veces no oramos con expectación. ¿Sabes lo que es vivir con la conciencia y con la convicción de que Dios es soberano? Es levantarnos y preguntarnos, ¿qué va a hacer Dios? ¿Dónde me va a poner Dios? ¿En qué circunstancia me va a poner Dios para que yo le glorifique en donde estoy? ¿Será que Dios me cruzará con alguien para que le predique el evangelio? ¿Será que me va a permitir hacerle un bien a alguien durante el día para que la gloria de Dios se manifieste? Eso es vivir con la conciencia de que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él guía mi vida. Mi amado hermano, ¿cómo tú oras? ¿Tú oras con expectación a ver cómo Dios cumplirá su promesa? ¿O simplemente tú eres como este hombre de la historia que estaba orando, pero él sabía que eso no iba a pasar? Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es exactamente el mismo Dios de Jeremías, o fue el Dios de Jeremías, y es nuestro Dios. El Dios que no cambia, que tiene el control sobre todas las cosas. Ese Dios te dice a ti y me dice a mí, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sería bueno que nosotros obedeciéramos el mandamiento de Jehová, el mandamiento que Dios nos hace a nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tenemos que venir ante ti pidiéndote perdón por nuestra falta de oración. Porque muchas veces nuestra oración, más que plagada de certezas, está llena de dudas. Oh Señor, tú eres Jehová, el creador del cielo y de la tierra. ¿Qué cosa puede ser difícil para ti? Y tú nos mandas que te clamemos. Ayúdanos, oh Señor, aún en el acto de venir ante ti, a clamarte y a orarte. Te damos gracias porque tú has abierto las puertas de tu trono celestial para que podamos acceder a ti por medio de la oración. Concédenos, oh Señor, confiar más en ti, depender más de ti, descansar más en ti y por tanto que oremos más a ti. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.